Es profesora en la Universidad de la República, en el Departamento de Inglés. De letras modernas, ¿no? Perdón, está en literatura inglesa en el Departamento de Letras Modernas. Y también está como investigadora social en el Departamento de Inglés de la Universidad of Free State de Sudáfrica. Es asociada editora de Environmental Humanities, es editora también, y Postcolonial Text. En el 2021 fue editora invitada de Tecoporá, de la revista que está en el CURE, Estudios Territoriales. Y bueno, así que le damos la bienvenida a Alison, muchas gracias por estar acá. Bienvenida a otra casa de la Universidad de la República. Buenísimo, esta facultad es hermoso comparado con la de humanidades. Es la primera vez que vengo. Gracias por invitarme a estar acá y también lamento no haber podido estar ayer, o sea, ya me di cuenta que hubieron buenas discusiones y todo, pero después me cuentan lo que pasó ayer, pero no pude llegar hasta hoy. Gracias a Pablo también por su charla recién, que estuvo súper interesante y muy elocuente. Me van a tener que perdonar un poco más de falta de elocuencia, que estoy siempre medio traduciendo cuando voy hablando. Quería tener algo más escrito, más formalmente escrito para compensar esa falta de vocabulario que tengo, pero no me dio, entonces voy a estar medio haciendo una mezcla de leyendo algunas cosas, pero hablando y mezclando mientras voy. Así que ténganme paciencia. Yo estoy mirando acá mi presentación, sí, lo voy a dejar acá, lo sigo acá, así no estoy dando vueltas todo el tiempo. Tengo algunas imágenes, más que nada es solo para que sea un poco más interesante para ustedes, pero también hay cosas interesantes. Creo que algunas cosas me gustaría continuar, ¿no? con esa parte que empezó Pablo de hablar de el sentir, porque voy a estar hablando un poco de eso, del rol del afecto, el rol de las emociones y ese rol en la literatura. Sobre todo, que yo digo ficciones antropocénicos, que son como lo que ha empezado a surgir a partir de principios de este siglo, ¿no? Está siempre un poco enrabado también con la ciencia climática, junto con esos desarrollos de ciencia climática, empezó a surgir la ficción climática. Entonces, los textos que yo miro son entre la ficción climática, las visiones distópicas y también el eco-horror, o como lo pueden decir, como eco-gótico, ¿no? Me interesan más que nada es como mirar textos que trabajan o inspiran o están como circulando afectos extremos, como el miedo, reconociendo que el miedo y el terror y la culpa es algo que va a venir. Ahora, en el curso que estoy dando es sobre, entre otras cosas, Frankenstein, de Mary Shelley. Entonces tengo también muy presente en este momento, cuando estaba haciendo la idea de Frankenstein, ¿no? Y esa idea que habló Pablo de esa culpabilidad de la racionalidad, como un prometeísmo moral, ¿no? Como llevado a su extremo, al mismo tiempo de la necesidad de rescatar o sensibilizarse, como esa doble visión del antropos, el hombre o el humano, como por un lado los errores que ya sabemos, y por otro lado esa visión utópica que siempre se trata de rescatar en muchos textos, de rescatar como algo más humano. O sea, ¿no? Cuando la gente habla de las características humanas, por ejemplo, de la criatura en Frankenstein, es una de las discusiones, lo que la criatura se muestra más humano que el Dr. Frankenstein. Bueno, entonces, el título lo puse medio, es un poco largo y medio confuso. Espero que durante la charla se vayan aclarando algunos de estos términos, ecofobia, parentesco, de qué estoy hablando cuando estoy hablando de eso, afectividades entre especies y ficciones antropocénicos. Todos esos términos espero poder aclarar un poco.
pero vamos a ver cómo cambiamos. Bueno, hablando del giro afectivo, cuando hablo de afecto, no solamente estoy hablando de emociones, sino estoy hablando de esa idea que ha surgido en los 90, ese giro afectivo en la teoría, ¿no?, literaria y en la filosofía, salir un poco del giro lingüístico y volver al cuerpo, ¿no? La idea de que los cuerpos son afectados y se afectan, son fuerzas que se afectan a nivel precognitivo, ¿no? La idea que son viscerales. Y en la literatura esa idea de pensar en el afecto a través de la literatura es una forma de ver cómo leer, puede ser también una forma de... Bueno, algunos escritores, por ejemplo, Mónica Ojeda, que es una escritora ecuatoriana, habla de su literatura como una literatura que ella quiere afectar a nivel corporal a sus lectores, quiere generar esa sensación de que se te paran los pelos cuando uno está leyendo. Y medio así, cuando se hablan del rol de la ficción climática, hay muchos estudios que están saliendo sobre esa necesidad de sensibilizar o ese rol de la literatura, desde Rachel Carson, ¿no?, Silent Spring, en los años 60, el rol del relato, el rol de la narrativa, el rol de la ficción en poder como transmitir ese mensaje y hacer que la gente se mueva, que haga algo, ¿no? Entonces, un poco por ese lado. También me interesa mucho pensar en el afecto en el contexto del antropoceno, en el contexto de ahora, de estos relatos que estoy hablando, que son muy del siglo XXI, cuando los textos que estoy mirando son como muy recientes, digamos, para hablar de como un clima afectiva del antropoceno, ¿no?, utilizando el concepto de Raymond Williams de los años 70, la idea de la estructura de sentimiento, como para referirse a un conjunto de sensibilidades y valores compartidos de un tiempo y lugar particulares, que se articulan en formas y convenciones artísticas que actúan como máquinas para generar efecto. Eso es lo que, ¿no?, en estos textos estoy mirando. ¿Cómo podemos entender las estructuras de sentimiento o el clima afectiva, si se quiere, del antropoceno? Uno de los libros, acá, Affective Ecologies, Alexa Wick von Mosner analiza el poder emocional de la distopía. Mientras que la escritora inglesa Angela Carter ya sugirió que el modo gótico conserva una función moral singular, la de provocar malestar. ¿Qué afectos incómodos, qué malestares se están movilizando a través del horror y las ficciones distópicas hoy en día? Eso es algo que me interesa a mí en mis cuestiones. Hoy voy a hablar un poquito de algunas cosas que he estado mirando, algunas cuestiones, y también al final, si tengo tiempo, hablar un poco sobre algunos nuevos textos que estoy empezando a mirar y algunos como momentos quizás no tan de horror o ficción distópica o ni siquiera ficción especulativa, sino cómo podemos leer estos mismos como compromisos con lo del colapso y como transformación o colapso o el fin, el derrumbe, cómo lo podemos ver en otros textos no tan especulativos, ¿no?, más realistas, digamos. Bien, entonces, bueno, bueno, todos, creo que estoy tomando por sentado la idea de que el terror se ha convertido en la norma ambiental. Hoy estábamos hablando del tema del agua, está como ahora muy latente, no podemos negar esa sensación de terror que va creciendo cuando nos damos cuenta o cuando leemos la noticia, cuando escuchamos la radio, todo, ¿no? Es como imposible de negar. Y eso está haciendo que la literatura fantástica no es tan fantástica, digamos, como que hay algo pasando entre el realismo y la fantasía que se están como cerrando un poco las brechas. Natalia García Freire, que es una escritora ecuatoriana también,
dice en una entrevista que lo que daba terror hace 100 años ya no nos da miedo, ahora los monstruos somos nosotros. Entonces, el tema de la monstruosidad creo que es algo que es interesante tratar, ¿no? Porque cuando hablamos de eco-horror o la idea de ecofobia, que ahora vamos a mirar, es importante como darse cuenta del rol de lo monstruoso, ¿no? Y de los monstruos. Como mencionaba cuando hablaba de Frankenstein, ¿no? Me interesa explorar cuándo y cómo y quiénes aparecen como monstruos en la ficción, y sobre todo cuando parece haber una revalorización de lo monstruoso, un cuestionamiento de lo que realmente. Eso es algo que Frankenstein hace, ¿no? Hace la pregunta, ¿quién es el monstruo acá? Pero de acuerdo a David del Príncipe, un lente específicamente ecogótico, que ahora lo voy a poner acá, plantea un desafío a un sujeto gótico familiar, que es la naturaleza, tomando una posición no antropocéntrica para reconsiderar el papel que el medio ambiente, las especies y los no humanos juegan en la construcción de la monstruosidad y el miedo. Lo ecogótico creo que, no voy a entrar en mucho detalle, pero es como que ha ido surgiendo a través de los distintos modos góticos que salió de Inglaterra en cierto momento, pero como modo se ha transformado en las primeras décadas ahora del siglo XXI hay un movimiento que empezó a combinar los estudios góticos con la ecocrítica. Entonces, como dice Guillermo Duff, todas las manifestaciones artísticas relacionadas con la sensibilidad de lo gótico son producto de un contexto histórico-social de una gran inestabilidad. Eso históricamente se ha visto. Entonces es claro que en este momento es una crisis de inestabilidad muy importante. Lo que está pasando es nuestra relación dentro de nuestro mundo natural. Entonces, tiene sentido que sea tan, como que se esté viendo tanto en el terror, en los géneros de terror. Dadas nuestras ansiedades contemporáneas relacionadas con la figura de humano en peligro de extinción, como dice Rosie Braidotti, yo voy a hacer algunas generalizaciones, no sé cómo reduccionismo del humanismo mismo, pero les recomiendo que lean a Rosie Braidotti si quieren ver, si quieren como atar algunos cables que yo voy a soltar así nomás. Pero los escenarios que evocaban miedo en la Inglaterra del siglo XIX, castillos, espacios lúgubres y sombríos, demonios, etc., se han trasladado a nuevos espacios geográficos y espacios imaginarios, con lo que han dado paso a nuevas modalidades del gótico. Ecogótico en particular, como ven acá, como campo, digamos, es relativamente nuevo, el nombre compuesto, estudios góticos con ecocrítica, y los críticos que toman este lente lo toman para eliminar el miedo y la ansiedad y el pavor que a menudo impregnan las relaciones o los aspectos más inquietantes de la relación con la naturaleza. Explora la inevitabilidad de que los humanos estemos entrelazados con nuestro entorno natural, rodeados, interpenetrados y a veces acechados por agentes no humanos con una fuerza que desafía la propia capacidad que tenemos para dar forma al mundo, ¿no? Entonces, por eso en la literatura la literatura es un campo y el cine, como mencionaba Pablo, el tema del cine, la literatura como para explorar y ensayar una y otra vez, ¿no? estos miedos. Un término que está en mi título que sería como importante también mencionar es el concepto de ecofobia. Es un concepto que tiene varios, ha sido utilizado por varias diferentes personas. Por ejemplo, David Sobel, que es un educador
educador en educación ambiental, lo usa más que nada como para referir a la actitud que tenemos o el miedo hacia los efectos que hemos estado produciendo en la Tierra. Y lo que nos lleva, sobre todo a los jóvenes, ¿no? La ecoansiedad ya es como un trastorno reconocido y afecta sobre todo a los jóvenes. Pero el término de ecofobia muchas veces se usa para referirse a eso, al miedo, a esos miedos y a como una sensación como de desgano o imposibilidad, o que estamos todos, ¿no? De no poder hacer nada al respecto también. Entonces es como paralizante. Individualiza porque uno piensa, bueno, no hay nada que puedo hacer, al mismo tiempo que paraliza, ¿no? Pero a mí me interesa más lo que ha hecho Simon Stock, que es más como, habla más a través de la literatura, y para él es más como, la ecofobia existe en un espectro, ¿no? Puede encarnar miedo, desprecio, indiferencia, falta de atención o alguna combinación de estos hacia el entorno natural, mientras que también analiza como, es algo como que traza como la ecofobia también es algo que nos ha ayudado a sobrevivir. Él trabaja mucho con el tema del disgust, el asco, ¿no? La idea de los slimy, ¿no? Esos elementos que por algo los humanos tenemos rechazo, ¿no? A ciertas cosas, que la ecofobia como que ha funcionado como para ayudarnos a sobrevivir en algunos aspectos, pero en otro aspecto nos ayuda a pensar que somos como ese miedo de reconocer la permeabilidad del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Esa necesidad de generar una clara distancia entre la naturaleza y los seres humanos, también como que contribuye a la idea de que no solo que lo podemos dominar, sino que tenemos que protegernos, que es peligroso, ¿no? Que esas ideas de la relación con la naturaleza, que puede ser como, que ha sido parte de no sé cómo lo dijo, lo que ha conducido a la crisis, ¿no? Esa. También, acá vengo a hacer la parte del reduccionismo, del humanismo mismo, pero esa idea, ¿no? Que se ve en esta imagen del hombre como centro, ¿no? Como reflejo del cosmos, pero también como centro, ¿no? Como el reflejo de los procesos corporales o la geometría o la analogía del funcionamiento de todo el universo con el mecanismo del cuerpo humano. Y la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas. Le recomiendo, hay una historiadora de las ciencias que se llama Carolyn Merchant, que traza como todo, como un movimiento hacia la dominación de la naturaleza como modelo, ¿no? La mecanización, la transformación desde antes de la revolución científica, ¿no? La época del siglo XVI, XVII, de Copérnico a Newton. Ella hace todo traza como una historia de visiones como más medievales o antes, de cómo se vivía en la naturaleza, usa imágenes también que muestran como la naturaleza, el concepto de la naturaleza o los como femenino específicamente, y cómo se ha ido cambiando eso y viendo como, bueno, con Francis Bacon, luego en el mismo lenguaje que usaba Bacon para hablar de la naturaleza, la idea de poder penetrar, ¿no? y conseguir los secretos escondidos ahí, ¿no? Y esas imágenes muy como de género también. Y bueno, eso, la idea de revelar los secretos y tenerlos como razonablemente a vista de todos, es algo que se explora también en Frankenstein, ¿no? Es lo que el Victor Frankenstein está tratando de hacer, conseguir los secretos de la naturaleza, revelarlos. Al final no los revela,
porque se arrepienta. Pero para Francis Bacon, por ejemplo, la idea era poder recuperar como a través de las artes, que es ciencia también, o sea, cuando hablaba de arte, hablaba de ciencia, y reparar esa pérdida, esa relación perdida después de la caída, ¿no? de la bíblica, digamos. O sea, era como reparar esa relación a través de las artes. Entonces, cuando estamos hablando de, no sé, como estamos de tiempo, pero, cuando estamos hablando de la idea del antropoceno, es importante entonces también recordar todos los otros términos que se han propuesto como alternativa, porque con cada uno de esos alternativas, capitaloceno, el que más me gusta a mí es plantacionoceno, y todos esos términos que se han propuesto, cada uno lleva otro relato, ¿no? Lleva otra perspectiva, otra forma de ver lo que sería el hombre ¿no? O el antropos. En inglés se dice man y quiere decir human, ¿no? Se dice man por human. Entonces está mucho más como obvio lo del antropos, lo que lleva, lo que trae. Pero cuando hablamos de humanos, de un modelo de humanos, de lo que han hecho los humanos, ¿de qué estamos hablando, no? La filósofa jamaiqueña Sylvia Wynter, ella como que habla de una necesidad de colonial, de mirar la figura, de lo que se ha excluido de esa categoría y cómo las categorías y los sistemas de categorías como excluyen ciertas cosas, incluyen otras cosas y funcionan como una especie de... a ver, voy a adelantar un poquito. Funciona como una especie de relato, ¿no? Es como otra forma de narrar, digamos. Y cómo estos sistemas de categorías descalificaron ciertas personas o ciertas figuras de lo humano. Sylvia Wynter habla sobre la epistemología occidental construido sobre un concepto de lo humano que en realidad lo que hace es legitimizar la fundación epistémica que lo creyó. Termina siendo una replicación de lo mismo siempre, una replicación sobre replicación. Entonces, se habla de eso. ¿Cómo cambias la narrativa? ¿Cómo haces un cambio para ver, ¿no? O sea, tenemos diferentes formas de ver el lugar del ser humano, ¿no? El lugar entre las otras cosas. Y este es uno que vi que me pareció interesante. Todavía tiene sus problemas, pero por lo menos empieza con esa idea de eco, ¿no? Y bueno, creo que es esa idea de ver... Sylvia Wynter también habla de la sociopoética, y que siempre hay como una elección en cómo elegimos contar las historias. ¿Cómo, dice Wynter, el europeo occidental se convirtió en la figura del hombre y qué podría significar descolonizar eso, esas ideas, poder, libertad, verdad, y lo humano en sí, esas ideas tan grandes? Ella habla de una práctica de desobediencia epistémica. Pero hay otros pensadores que también me gusta mucho leer. Uno es Donna Haraway, que habla de la idea del sympoiesis como una forma de formar diferentes relaciones ontológicas con los demás, con nosotros mismos, donde se realiza una coproducción de sí mismos en el dominio, sin el dominio de uno sobre otro, ¿no? La idea del ser humano como cuestión de relación entre animales, otra forma de vida no humanas, otros animales no humanos, otros entes, donde nosotros, los seres humanos, simplemente seríamos como un relato entre muchos. Entonces, por eso me gusta la idea que dice Rosie Braidotti, que sentarse con una incómoda experiencia, ¿no? de tratar de
ver que se están como cayendo y desconstruyendo algunos modelos podría ayudar. Entonces, a mí me interesa últimamente mucho la figura del hongo, la figura de lo micológico, el trabajo de Anna Tsing sugiere que podemos ver o que podemos trazar a través de las ruinas capitalistas, si podemos imaginar algo después. O sea, hablando de colapso, ¿no? O sea, colapso, la idea de degeneración, colapso. Se está imaginando hace mucho tiempo en las narrativas el fin del mundo, qué mundo, ¿no? Para quiénes, y entonces me interesa mucho eso, ver que visiones no optimistas necesariamente, porque no creo que son, pero por lo menos visiones donde se puede ver algo detrás, algo después, ¿no? Alguna cosa después. Y creo que en la figura del hongo o la figura del fungi, algunos están hablando de un giro micológico o un fungal turn. Ahora estoy en el proceso de coeditar un número especial de una revista de estudios posthumanistas sobre eso justamente. Muchas personas en literatura, en arte también, muchas instalaciones artísticas y bioarte, que se está como trabajando mucho en la idea de los hongos. Y bueno, ok. Entonces, un ejemplo que les muestro es, no sé si han visto estos, hay dos películas que salieron, yo digo que es como post-pandémico, ¿no? La idea de los peligros microbiológicos, ¿no? que en los últimos años después de la pandemia, son dos ejemplos de películas que ambos salieron en 2021, la producción fue interrumpido por la pandemia, y siguieron adelante de distintas formas, pero creo que los dos como que demuestran lo que dice la crítica Julia Kaminsky, que uno de los efectos secundarios de nuestra crisis existencial colectiva es la sospecha de que hemos dado por sentado nuestra comprensión de la ciencia y la naturaleza y que la Tierra todavía posee un montón de amenazas no descubiertas. Ese miedo a lo que ya está acá. Hay una escena donde in The Earth, por ejemplo, que nos recuerda visualmente de quizás otros géneros especulativos como, ¿no? En el espacio. Creo que hay una escena, esto es de Gravity de Alfonso Cuarón, ¿no? La idea de que hay que salir con la cuerda para explorar tierras nuevas o un mundo desconocido. Y en esta escena uno de los protagonistas, Alma, sale con la cuerda en el hazmat suit para explorar, pero en este caso no es en el espacio, sino que es la Tierra mismo, y lo que está ahí todo alrededor son esporas que están en el aire. Entonces nos recuerda esta escena que todavía hay muchas fronteras finales. Quizás la frontera final no es necesariamente ni en el agua ni en el espacio, sino que es microbiológica, ¿no? Después en la otra película, Gaia, hay como una diferencia grande entre cómo representan las personas. No sé si vieron The Last of Us, mencionaste The Last of Us, la serie. Los clickers es una estética de zombie fungi, una estética que bueno, desde el videojuego, ¿no? y sigue en la película la misma estética. Y en esta película, los hombres, cuando se convierten en zombies, se convierten en este tipo de zombie clicker. Pero hay una protagonista principal que en realidad su desarrollo o su crecimiento, su descomposición, en realidad es bastante hermoso. Es un proceso que yo lo vincularía con lo que Barbara Creed llama el monstruoso femenino o el femenino monstruoso. Es un espectáculo que vemos con time-lapse. Muestra que su cuerpo de a poco se va descomponiendo, van creciendo la flora y la fungi se convierte como en una cama de compost, y es muy distinta a la visión de los otros zombies, hongos que hay. Entonces, en contraste, al final en esta película, la toma del cuerpo transformado así en un lecho de abono múltiple,
con múltiples especies, eventualmente se desvanece y fusiona con la misma vista aérea del bosque que abre la película, y volvemos al principio de la película. Y Gaby como conjunto más que humano es indistinguible del bosque. Entonces, en estos dos ejemplos, creo que sobre todo este ejemplo, la idea de pensar en qué podemos, es como un ejemplo de pensar en el fin del mundo, pero que puede ser el principio de otra cosa, no solo el fin. Como dice la micóloga Juliana Furci, la idea de componer para recomponer, la idea de regeneración, que el fin nunca es el fin, ¿no? Y algo parecido pasa en otra novela que he mirado hace poco, la idea del mundo, el fin de ciertos mundos. Usa, por ejemplo, una casa, una familia como ejemplo, pero en este libro la idea es como un coming of age story, pero en vez de una novela de crecimiento, el niño muere para hacer lugar a los insectos y la podredumbre y todo lo que se va a descomponer, y él forma parte él elige ese parentesco, digamos. En vez de seguir viviendo como humano, elige hacer lugar para los insectos. Y él se alinea con los insectos a través de la novela, se alinea con su madre buscando un legado femenino en particular. Su madre le dice la reina de los artrópodos. La madre está más alineado con el mundo vegetal y él está alineado con los insectos. Y estoy viendo últimamente hay muchos libros que están empezando a mirar hacia los insectos, hay una novela que no sé si alguien lo leyó, todavía no lo pude conseguir, alguien me lo va a traer de Argentina, pero se llama La infancia del mundo, y el protagonista es mitad persona, mitad mosquito, se llama Dengue Boy. ¿Lo conoces? No, se llama, ¿cómo se llama? Pero está en esta colección. Está en la colección de Granma. Sí. Sí. Bueno, lo quiero leer porque me parece súper interesante. Es súper interesante, porque además también hay una cuestión con el género, vinculado en ese paso insecto. Interesante. Por la sangre, ¿no? Supongo, Dengue Boy, o sea. Sí, tiene que ver con el mosquito del dengue, pero también como el autorreconocimiento de qué significa ser hembra o macho en el mosquito. Sí. Ahí va. Bueno, sí, hay que leerlo. Y también en una geografía diferente del Río de la Plata. Ahí va. Interesante. Bueno, creo que hay muchos. Vamos cerrando. Entonces, estoy mirando otros textos. Sobre todo la idea de que no... A veces cuando uno lee la ficción del momento, cuesta identificar a veces qué está pasando con el medio ambiente o la preocupación, cómo está la ansiedad del antropoceno en algunos textos que no son obviamente sobre esta relación. Y entonces esto es como algo que estoy mirando ahora, textos que no necesariamente, o sea, no sé, esto es una novela bastante nueva de una escritora uruguaya, que lo estoy leyendo a través de un lente como de econarratología, para ver cómo a veces en la misma estructura de la narración, es en la estructura más que en el contenido, digamos, que podemos ver estos. Eso es algo que en Mugre Rosa, en la novela de Fernanda Trías, se ve como muy claramente, como ella está jugando con la estructura y ciertos elementos de tiempo, de espacio, ¿no? Elementos estructurales propios de la narración. Cómo podemos ver la percepción ambiental de la ficción a través de mirar esos elementos. Entonces, eso es algo que estoy mirando ahora, pero es sin digerir y bueno, es una dirección medio que está por abrir. Pero acá cerramos esto y espero escuchar lo que piensan ustedes, qué han estado leyendo. Gracias. Voy a dejar Nieva.
¿Puedo preguntar? Sí, bueno, el tío, ¿no? Sí, soy tío, pero yo iba a hacer una pregunta. No, perdón. Alguien va a pensar que quiero intervenir porque vi mi apellido. No. Es Adela Mena. ¿Ah, sí? Claro, es el tío. Y doy fe que es una novela con elementos autobiográficos importantes. Pero más allá de eso, a pesar de eso, es una gran novela. Aunque me comprendan la general de la ley del vecino. Pero quería hacer una pregunta sobre tu exposición. Primero agradecer todo este mundo de cosas que has traído. Y más que preguntas sería hacer comentarios porque esto se articula con cosas que estoy diciendo. En algún caso respecto del humanismo de Leonardo hay miradas un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, William Isaacson, que no es propiamente un biógrafo académico, pero muy sólido en lo que dice, decía que en Bacon la naturaleza debía ser torturada para extraer sus secretos. En cambio, Leonardo, que se sentía como un bucle, un océano, o sea, la naturaleza pasaba a través de él, que había que amar el ser de las cosas para entenderlas. Sí, ahí hice el reduccionismo porque cuestión hice como un salto en el tiempo también, porque la visión de Leonardo era más cerca a las visiones pre-renacentistas. Hubo lecturas humanistas interesadas, claro, que son antropocéntricas, sí. Y no estaban propiamente Leonardo. Sí, todavía estaba más cerca de la idea de la Tierra como organismo viva y... Sí, la idea de Gaia como el Lovelock, ¿no? Es muy similar. Y lo otro que también se articula con cosas que he estado viendo en la serie de Last of Us, es un hongo que normalmente no se reproduce, pero aumenta la temperatura del planeta y se empieza a reproducir. Es raro el tema de la reproducción del hongo ahí, porque los hongos no tienen ni sexual ni asexual, tienen muchas formas de reproducirse, no están en el dualismo sexual, o sea, necesariamente, sino que tienen muchas formas de reproducirse, pero en esa serie la única forma que pudieron imaginar era mordiendo. Me pareció como una falla de imaginario de la serie. Cuando estamos hablando de terror fúngico, hay muchas formas que podemos reproducir aparte de morder, ¿no? O sea, me parecía que podía haber sido más interesante. Es más consistente que siempre usan máscaras cuando hay un ambiente con el poder, que eso en la serie evidentemente no. También, sí. No terminé de hacer una Perdón. Pero termino ya. También se articula con algo muy interesante. Hay un libro de una periodista, Kathleen Mockliff, que entrevista una cantidad de científicos y nos recuerda que hay tantas células no humanas en nuestro cuerpo. Exacto, humanas, ahí va. Y que tenemos una ficción de que acá estamos nosotros desde la naturaleza, en realidad la naturaleza pasa. Somos más no humanos que humanos, en y que el realidad. libro de ella se titule Yo soy yo y mis parásitos es formidable. Ahí va, sí, está buenísimo. Se une muchísimo contra este terror que uno lo puede tener hacia afuera, pero también lo podría tener hacia adentro. Exacto. Me gustaría mirar algunos análisis de sangre, ¿no? Eso, ese. Fue muy estimulante tu charla. Creo que la ecofobia, gracias, creo que la ecofobia en parte tiene mucha relación con eso. Tiene mucha relación con esa necesidad de mantener esos corporal boundaries, no sé cómo se dice. Esa pero especie de castidad, de pureza, que no me contamine nada. Sí, esa necesidad de agradecerte por tu charla, que fue muy estimulante y que llenó de asociaciones con cosas que he visto últimamente. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Pasamos a Benito. Muchas gracias, Alison. Yo esa antes a de vuelta y me ha parecido como que esto era como una segunda parte o después del fin del mundo, ¿no? De parte de bichos que usamos, como claro, porque el fin del mundo para quién, ¿no? Esa es la pregunta. Sí. A mí me interesa mucho todas las referencias que hablado y te agradezco un montón porque estoy en esta cuestión de la metamorfosis y la cuestión del monstruo, que en esta taxonomía clásica racionalista, no sé si cartesiana, generada también de Descartes, donde se crea una disciplina que es la teratología en el siglo XVIII para tratar de explicar estas criaturas que no tenían encaje en este reloj perfecto del universo. Claro, nos pone frente a nuestra auténtica naturaleza que queda en un segundo plano cuando nos movemos únicamente en la idea racionalista del ser humano, ¿no? Y todas estas ideas de transformación de metamorfosis, es que creo que, claro, y esto ya es algo como muy personal, ¿no? El colapso, pues
muchísimos colapsos, hay colapsos, estamos colapsando continuamente, realmente hay un proceso de metamorfosis y esta narrativa me interesa mucho por esa otra visión plural de lo que es la vida, ¿no? Que es muy distinta de historia sobre un puro que lucha por supervivir ese ego, ¿no? Contra el ego y bueno, realmente es muy interesante esta línea de investigación literaria, ¿no? Y de imaginación. Entonces, muchas gracias por yo creo que ha sido como un diálogo, es como una especie de una segunda parte, pero que es como el post de la conferencia anterior, me parece muy interesante, ¿no? Esa articulación. Sí, creo que sí. Hay una imagen que usa Natalia García Freire en Nuestra piel muerta, que habla de eso justamente, que en realidad nosotros mismos, la piel, siempre estamos generando nueva piel, ¿no? Y esa idea de que viene después es un proceso constante, siempre es construir sobre lo que o qué viene, ¿no? en ese proceso de generar para regenerar. Sí. Victoria. Gracias, muy informativa del charla. Y te quería hacer una pregunta, y bueno, creo que en esta slide se ve perfecto, o no, porque capaz que es una sospecha que tengo, que hay como una representación mayor en este tipo de géneros de mujeres y también desde mujeres latinoamericanas o del sur global, ¿no? Y eso también no me parece una coincidencia. Y también te quería preguntar sobre eso, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu mirada sobre eso? Yo creo que yo tengo un sesgo bastante grande, lo admito, y elijo leer libros. Claro. Es lo que más me atrae también. Pero sí, es algo, bueno, hablan del boom latinoamericano. Podemos estar o no en desacuerdo con escritores como Fernanda Trías, como Samantha Schweblin, como Mariana Enríquez. Hay un montón de escritoras de terror, sobre todo, ¿no? De la idea de esos géneros especulativos. En Argentina, montones también. Y es lo que me interesa a mí, ¿no? Ver esas respuestas también, porque la monstruosidad, lo que ha sido considerado, ¿no? monstruoso, también tiene fuerte elemento de biología, sexo, género, y el ecofeminismo es algo que me interesa. Entonces muchas veces mis lentes son que uso son de nuevos materialismos feministas o ecofeminismo. Porque hay una cosa de la ciencia ficción que es esa cosa de ciencia y de innovación científica, robótica, etcétera, que si vemos inclusive los números ahora, las mujeres han estado excluidas de todo eso, entonces tendría sentido de que haya otras, o sea, que la ciencia o la imaginación sea la misma, pero que haya otras formas de materializarlas y no necesariamente a través de la ciencia, que de vuelta... Eso también es parte del legado alternativa que en la novela de Nuestra piel muerta busca. O sea, ¿cómo sería si podríamos volver? Porque otras formas de ver el mundo siempre han existido. Capaz que se han marginalizado, ¿no? Han ido con la máquina por arriba, pero siguen existiendo. Es otra forma de ver al mismo tiempo. Entonces esa es la idea. ¿Qué pasaría si se rescatara otra lógica? Sí. Y la primera novela de ciencia ficción era Frankenstein, suponemos. O sea, es lo que muchas personas... Y esa idea de la ciencia y la ficción es una bomba. Lo recomiendo leer de nuevo a cualquier persona, porque cada vez que lo leo Frankenstein. Sí, hay que leerlo constantemente, me parece. Voy a empezar con un comercial, por si acaso. No voy a hacer que la charla de la noche sea fecha todo muy tarde. Renovamos las células humanas más o menos cada 10 años. El 90%. Ahí va, en el cuerpo. Las células humanas que estamos en el cuerpo nunca las renovamos. Ahí va. Así que eso, algo para ir para más tarde en la tarde. Sí. Tenía una pregunta muy concreta de eso. Affective Ecologies y con las metodologías hacen investigación experimental, son libros que solo especulan sobre el poder de la forma narrativa, o hay investigación empírica
con lectores concretos? Hay algunos estudios, no esos libros en particular, pero hay estudios que han hecho, Schneider es uno que me acuerdo, que hacen un estudio de la... Porque uno de los problemas del antropoceno es la culpa, ¿no? Obviamente, y hay una cosa que han llamado la barrera de la culpa, que es un fenómeno que han estudiado, que en realidad cuanto más leen las personas ficciones climáticas, han hecho un estudio de lectores, menos hacen algo al respecto, o más pesimistas se pone. O sea, tiene el efecto opuesto de lo que Rachel Carson quería con Silent Spring, en realidad trabaja en contra. Entonces, esos fenómenos se están estudiando. Pero Dark Ecology, por ejemplo, de Timothy Morton. También Dark Ecology, Timothy Morton es otro libro que habla precisamente de eso. Entonces, como que sí, están tratando de ver por qué es eso, ¿no? O sea, eso es lo que encuentro más interesante, ¿no? ¿Qué es eso? En parte es la idea de individualizar la culpa, ¿no? O sea, el problema de individualizar no es cuestión de manejar un auto híbrido o reciclar o no tener hijos. Las respuestas tienen que ser más colectivas, digamos, y eso como que... Un enfoque sobre el poder de la forma, el poder del género. Sí. ¿Cierto? Más que el contenido necesita... Sí. Un poco... Sí, porque las narrativas, ¿no? El relato siempre ha sido el mismo. No sé si han leído ¿cómo se llama? El cuento de Ursula Le Guin, que se llama, ¿cómo es? The Carrier Bag Theory of Fiction, la teoría de la bolsa. Exacto, eso. Que ahora vi que está en español traducido. Ahí va. Buenísimo. Para mí también es súper importante leer ese ensayo, es cortito. Y bueno, creo que ahí está una de las respuestas, ¿no? Que siempre han tomado la misma forma en los relatos. O sea, valoramos ciertas cosas, héroes, ¿no? Siempre hay un héroe que nos va a salvar. La línea, la flecha de Eva Horn, ese estudio también súper importante. Sí. Solo quería agradecerte, por supuesto, me remitió a otras autoras sobre esto, antecedentes, por supuesto, Marosa de Giorgio. Sí, bueno, últimamente... Es prosa poética donde hay todo una mímesis con la naturaleza y una mezcla de lo humano. He leído algunos de esos poemas. Maravilloso negro, me acuerdo que era un trabajo de grado sobre ella. Y me llevó ahí, me llevó en parte a Antonia Somers, me llevó a cuentos de algunas otras autoras que están acá, por ejemplo, Mercedes Estramillo y Guaya. Sí, de un perro, creo que algo del perro. Uno de los cuentos de alguna de sus publicaciones anteriores. Y también Ariana Harvitz, ¿no? Por momentos o fragmentos es un mundo apocalíptico y rodeado de peligros y fronteras que están vinculadas a esto de dónde está lo monstruoso. Sí, hay realmente una explosión también. Pero también está bueno lo que mencionas, Marosa y Giorgio, porque sí, es como también volver a algunas cosas. Estoy leyendo sobre todo sus poemas que tienen que ver con hongos, porque tiene un personaje en su novela que fue publicado después, que se murió, Señora Honga, que es súper interesante la figura. Y la cuestión de la reproducción también, ¿no? La sexualidad, la reproducción, todo. Sí. Con un erotismo, podríamos decir también, ¿no? Que trasciende lo humano en el sentido más tradicional. Madre mía, pues estamos reinterpretando a Marosa en un punto que hasta ahora no lo habíamos hecho. Me parece un buen punto que tiraste, Isabela. Sí. Es muy interesante. Después nos juntamos. Es una nueva interpretación de Marosa que vale la pena. Sí, y tu trabajo estoy muy interesante, lo estoy esperando, el tema de los hongos, porque ella utiliza mucho la metáfora del micelio. Está demorando, pero... Pero con Jorge... Yo quería hacer agradecerte. Para mí, claro, todo esto es información muy nueva, pero quería atar lo que tú dijiste con lo que también comentaba Victoria, ¿no? Cómo, si no entendí mal, corríjanme, por supuesto, en el sur global, al menos, o por lo menos en Latinoamérica o en una región, no sabría muy bien cómo colocarlo, hay como una preocupación desde el sesgo femenino
papel o cómo perciben todas estas autoras, seguramente de muy diferente manera, y tú cogerás un ejemplo medio canónico, cómo consideran el tema de lo tecnológico. Es decir, cómo se inserta el problema tecnológico. Es decir, ¿qué papel juega lo tecnológico en este presente y en estos futuros distópicos? Y termino, y lo digo por lo siguiente. Yo también trabajo en la Facultad de Ingeniería, obviamente tecnológica, y hace poco acudí a como suplente a una instancia que hay en la Facultad de Ingeniería, a la Junta de Enlace, donde van los directores de todos los departamentos de los diferentes institutos de la Facultad de Ingeniería. Y una de las preocupaciones acuciantes que siempre ha tenido la carrera de ingeniería en Uruguay, pero por lo que yo sé, en todo el mundo, es la poca presencia femenina. Como que lo tecnológico puro y duro, que estamos en ingeniería, digamos, retrae. Ahora a ver cómo lo conecto, no estoy simplemente haciendo un salto, ¿no? Retrae la presencia femenina. Y esto se explicaba, por lo menos unas décadas atrás, porque la mujer no se veía, como dicen ellos, en planta. Una planta con el casco, en fin, el clásico de la fábrica, el lavado del camino, o bajo un puente, o lo que sea. Pero cuando emergen las tecnologías de la información, y es, hasta donde sabemos, la última gran revolución científico-tecnológica que está en marcha, y todavía tiene algo para dar, la retracción es igual. Es decir, a nivel mundial, y repite en Uruguay, repite en Argentina, repite en Chile, solo el 20% de las mujeres hacen tecnologías de información a nivel de ingenierías. Entonces, con tu presentación, con el comentario de Victoria y ante mi ignorancia, yo te pregunto, porque qué raro, ¿no? Es decir, hay algo circulando ahora en Instagram, o no sé, una de esas redes que siempre aparece, que demuestra, es un proyecto que hicieron, no sé si ustedes lo ven, lo que sería cada ciencia si hubiera más presencia femenina, si hubiera más mujeres haciendo la ciencia. Uno era la micología, había diferentes, la biología marina, o sea, diferentes formas de ver diferentes disciplinas o áreas de las ciencias, y me hiciste pensar en eso, ¿no? Esa idea de que si la historia fuera otra, o si fuera regido por otra. No te planteo un contrafactual, te digo, esta es la realidad. Sí, obvio. Dentro de esta realidad, sin contrafactuales, Sí. ¿cómo se percibe en esa literatura? Bueno, pienso en Mugre Rosa, por ejemplo, en el ejemplo de Mugre Rosa, la figura del ingeniero agrónomo, ¿no? Es parte de ese pasado, ese antropos, esa visión de lo que ha llevado a la destrucción. O sea, las fábricas, la idea de la fábrica de carne más, o sea, hay una fábrica que produce alimento para muchas personas, pero es como parte de esta visión distópica, es un mundo que es distópico, ¿no? Y también en el cuento de Bajo el agua negra de Mariana Enríquez, que también se involucra con la idea de lo agroindustrial, la idea de los ¿cómo se llama? Los lugares donde matan las vacas y procesan las vacas. La figura del matadero, como algo tecnológico, como un proceso, o sea, llevado a la eficiencia máxima, ¿no? Esa lógica de la eficiencia y como ellos... también Samantha Schweblin, en la idea de los agrotóxicos, la idea en discrepancia de rescate, lo que ha llevado a cierto punto. Creo que más, no sé si estoy contestando, pero son ejemplos. Son ejemplos. Una buena, decía, ¿por qué esa eficiencia es retratada en la ficción, pero en la práctica, no es una pregunta que me puedan responder quizás, digo, simplemente planteo una pregunta que yo no tengo. Sí. ¿Cómo eso se plantea en la ficción, ya sea el agrado, el desagrado o el rechazo? Y sin embargo, en la práctica, lo dejo como un comentario general, no pretendo con la respuesta porque capaz que estoy exigiendo más de lo que puedo. ¿Cómo en la práctica eso no se, y ahí sí entraría el contrafacto que tú pones, en la práctica eso no se traduce en una intervención femenina que quizás, ahí sí, ¿cómo serían las tecnologías de la información si la proporción fuera la inversa? O... Son procesos lentos. Mucho en el imaginario
Hay distintos factores. Sí, del peso de la cultura en la que venimos. Es cierto, pero sí. Pero simplemente dos cosas muy pequeñas. Una respecto de esto que sí, puede ser la educación, puede ser, pero cuidado, porque hay un aspecto primitivo, humano. No hay mujeres matarices, no hay mujeres carniceros. No sé si aquí puede ser que haya, pero antropológicamente, mujeres y carne, no. Yo esto lo podría en plural, Pablo. Bueno, Bueno, yo puse el ejemplo de la información. Tecnología. Sí, Donde es más abstracto que la carne. pero Ese es el problema único que también. Pero yo lo estoy tratando porque hay razones antropológicas de zonas en las que no entra en contacto lo masculino o lo femenino, por razones que son atávicas de la constitución de lo humano. Eso es que la búsqueda de eficiencia. Sí.